Hoy nos toca el tema de los jueces internacionales. Recordemos que jueces son aquellas personas o agrupaciones de personas que se encargan de tomar decisiones en los casos que les sean presentados. En este caso, pues serán casos internacionales, valga la redundancia. Estos son los principales jueces y cortes internacionales. Primero tenemos aquellos que tienen jurisdicción o aplicación a nivel global, a nivel universal. Y en el segundo gran título en el cuadro tenemos a los tribunales regionales, que son aquellos que tienen competencia solamente en la región donde se encuentren. En los jueces y cortes internacionales tenemos de primera a la Corte Internacional de Justicia, localizada en las Naciones Unidas, y tiene la labor de resolver los problemas que se presenten entre los estados, entre los países. La Corte Penal Internacional investiga y condena todos los delitos graves, como el genocidio, como los crímenes de guerra, como los crímenes contra la humanidad, los crímenes de agresión. El Tribunal Administrativo de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, como su nombre lo indica, protege a los trabajadores alrededor de todo el mundo y también se encuentra en las Naciones Unidas. El Tribunal Internacional del Derecho de Mar también es de las Naciones Unidas y es el que aplica la Convención de Mares de 1982, que trata todo el tema de conflictos en el mar, la explotación de los recursos marinos y la protección de los recursos del mar. El Centro Permanente de Arbitraje se creó en 1899 en La Haya y pues se encarga de resolver las controversias, tal como vimos en su oportunidad cuando analizamos el tema del arbitraje internacional. El Centro Internacional para Arreglos de Disputas de Inversiones se creó por 165 países y protege a los inversionistas que inviertan dinero en países diferentes a los cuales sean nacionales o de los cuales sean residentes. El Centro Internacional, perdón, el Centro de Arbitraje de la Propiedad Intelectual, OMPI, es un centro que fue creado por 193 países que busca proteger internacionalmente la propiedad intelectual. Cuando veamos la clase de propiedad intelectual, entenderán cuáles son los derechos que protege este centro de arbitraje de propiedad intelectual de la OMPI. Y por último, tenemos la Corte de Apelación de la Organización Mundial del Comercio, creada en 1995 y se encarga de proteger a las personas comerciantes internacionales cuando ven que un gobierno está violando un compromiso que haya adquirido con la Organización Mundial de Comercio. Ya pasando a los tribunales regionales, pues son de menor competencia porque solamente pueden aplicarse, solo tienen jurisdicción, solo pueden trabajar en la región donde se encuentren. Entonces tenemos la Corte de Justicia del Caribe, la Corte Centroamericana de Justicia, que ellos solamente tienen competencia para los países del Caribe y Centroamérica. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que tiene competencia en los países que hagan parte de la Comunidad Andina. El Tribunal de Justicia de Mercado Común de África Oriental y Meridional, solo aplica en África. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, más adelante lo veremos, al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y pues ellos tienen competencia en Europa. Y por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aplica solamente en América. ¿Cuándo es que trabajan los jueces internacionales? Primero, adivinen lo que les he venido repitiendo a lo largo de todas las clases. Cuando faltan las dos cláusulas que siempre deberían tener todos los contratos. Cuando no hay ni cláusula arbitral ni una cláusula de, de arreglos alternativos de conflicto. La otra cláusula que siempre debe tener, acuérdense que son dos principales, la de arbitraje y la de ley aplicable. En ese caso sí se recomienda que esté la de ley aplicable para que los jueces internacionales sepan si tienen competencia o no.
Recuerden lo que vimos en la clase pasada, en el video pasado. Existen unas normas para determinar qué ley se aplica y dependiendo de la ley aplicable se determina también el tribunal o el juez que se encarga de decidir ese conflicto. Normalmente, en los contratos, cuando se establece una ley aplicable, implica que el juez o los tribunales de ese país al que corresponde esa ley aplicable serán los competentes, los que puedan solucionar los conflictos que se presenten, claro, aplicando la ley aplicable seleccionada. Ese acuerdo pues debe estar en el contrato. Acuérdense que esa es la segunda cláusula que, aunque no es obligatoria, siempre debería estar en los contratos internacionales. La cláusula de jurisdicción implica que se va a acudir a un juez específico. Lo que pasa es que si ya elegimos la ley aplicable, pues lo más lógico es que el juez del lugar donde está esa ley aplicable sea el que la aplique, porque pues es el que la conoce. En Europa y Estados Unidos tienen unas normatividades aplicables a la jurisdicción de los jueces internacionales. En Europa, esa jurisdicción está regulada en el Reglamento Comunitario 44 de 2001, mientras que en Estados Unidos, desde los años 70, hubo una decisión de la Corte Suprema del caso Breman contra Zapata, offshore, en el cual aclararon cómo se determina la jurisdicción en Estados Unidos. En el caso colombiano, tenemos las cláusulas de jurisdicción. Primero, en el pacto arbitral, recuerden, o cláusula compromisoria o cláusula de arbitraje, que está aprobada en Colombia por la ley 1563 de 2012. En esa ley se establecen los casos, las ocasiones en las cuales se puede acudir al arbitraje internacional. Y en segundo lugar tenemos el pacto de competencia, que es determinar en el contrato qué juez es competente. Tenemos un problema en Colombia y es que no hay una ley que avale esos pactos de competencia. De hecho, en el Código General del Proceso en Colombia, en el artículo 28, numeral tercero, está prohibido hacer un pacto de competencia. Recuerden lo que vimos en el video anterior, en Colombia solamente se acepta la aplicación de la ley colombiana por jueces colombianos. Existen riesgos cuando se pacta cláusula de competencia, como acabamos de decir. El primer riesgo, pues, es que el juez colombiano asume la competencia del caso automáticamente, porque así lo establece el artículo 28 del Código General del Proceso. Entonces, pues, al ser automática la competencia del juez colombiano, implica que cualquier decisión, cualquier participación de un juez que no sea colombiano no tiene validez en el país, en Colombia. El artículo 28 del Código General del Proceso habla de la competencia territorial. Para que haya competencia territorial, según la ley colombiana, el juez competente será el del domicilio del demandado. ¿Qué quiere decir eso? Que si el demandado es una empresa o una persona natural colombiana, automáticamente el único juez que lo puede juzgar será uno colombiano. ¿Qué pasa si el demandado no tiene domicilio en Colombia? Pues será competente el juez del lugar donde tenga domicilio. ¿Qué pasa si no tiene residencia en el país o no tenga operación en el país? Pues será el juez del país donde se encuentre quien pueda tener esa atribución. Lo que sí les digo es que si el incumplido, si el demandado, perdón, no incumplido, porque no sabemos si haya incumplido o no, si el demandado es colombiano, automáticamente el juez colombiano es el que toma las riendas en el proceso y es el único que tiene validez. Cuando es un proceso de liquidación de sociedades
o cuando haya problema entre socios de la sociedad, el competente será el juez del domicilio principal de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si la sociedad es panameña, según la ley colombiana, el competente sería el juez panameño y en ese caso aceptaría esa sentencia. Si el proceso es una persona jurídica, siempre va a ser el juez competente el del domicilio principal. Pero ¿qué pasa si eso está, si ese conflicto tiene relación con una sucursal o con una agencia? Pues será el juez del lugar donde esté localizada esa sucursal o esa agencia quien tenga competencia en el proceso. En los procesos de insolvencia, reestructuración o concursales, cuando una sociedad ya no puede pagar sus deudas porque no tiene el dinero, será competente el juez del domicilio de esa sociedad que no ha pagado sus deudas. En los casos de propiedad intelectual y competencia desleal, será competente el juez donde se haya violado el derecho o donde se haya realizado el acto que viole la propiedad intelectual o donde se presenta la competencia desleal. O también donde el haber incurrido en ese hecho violatorio de las normas afecte. Por ejemplo, en un caso de monopolio, en ese caso el juez competente será el lugar donde se haya configurado el monopolio, donde se esté afectando el mercado. Por lo tanto, si no se cumplen estos aspectos, estas explicaciones que da el Código General del Proceso, y el juez extranjero que no tenga competencia emite alguna sentencia, esa sentencia no será reconocida por los jueces colombianos. En el video pasado di el ejemplo de una demanda que pierde Empanadas América. Entonces, Empanadas América, al perder la demanda en el exterior, pues queda como el deudor y el que debe pagar. Empanadas América tiene todo su patrimonio, todo su capital en Colombia, no tiene ninguna sucursal fuera del país. Por lo tanto, la parte ganadora, la que venció a Empanadas América en el proceso, tendrá que venir a Colombia para que le embarguen las cuentas, para que le embarguen los inmuebles, mejor dicho, para cobrar la sentencia. Cuando llegue a Colombia, pues para poder cobrar esa sentencia tendrá que ir ante un juez e iniciar un proceso ejecutivo de cobro de sentencia. ¿Qué va a decir el juez? Esa sentencia no es válida en Colombia porque no la emitió un juez colombiano. Por lo tanto, reinicia el proceso en Colombia. ¿Mm? Por eso es mejor, o más bien, es obligatorio hacer una cláusula arbitral, porque cualquier extranjero que averigüe si en Colombia la sentencia de otro juez, o sea, de un juez no colombiano, es válida, se va a dar cuenta que no. Entonces, si el colombiano le llega a fallar, pues no va a tener cómo cobrarle. Por lo tanto, lo mejor es pactar una cláusula arbitral. ¿Qué ley aplica el juez en Colombia? Pues según la ley colombiana es obligatorio que el juez colombiano aplique la ley colombiana. En la sentencia C-249 de 2004 se confirma esta postura, la que ya hemos venido diciendo a lo largo de estos dos últimos videos. El juez colombiano solamente puede aplicar, puede darle validez a la ley colombiana y a la sentencia emitida por un juez colombiano. Los jueces internacionales han empezado a ser más que lo que eran hace 10, 20, 30 años. ¿Por qué? Porque ahora el mercado está más globalizado. Ahora es más normal que las empresas hagan contratos con empresas de otros países o que el contrato se desarrolle en un segundo o en un tercer país. Entonces, pues al ver esa necesidad del mercado, se han creado jueces internacionales para que fallen cuando se presente algún tipo de
disputa entre las partes que contratan. Normalmente, esos jueces internacionales, esos tribunales internacionales, tienen una normatividad interna. ¿Qué quiere decir eso? Normatividad es que el mismo tribunal dicta para su funcionamiento, para establecer cómo van a ser los procedimientos judiciales que se van a adelantar en ese mismo tribunal. ¿Qué problemas tienen los jueces internacionales que se presentan? Que hay fragmentación. ¿Qué significa esto de fragmentación? Que puede que el tribunal que esté localizado en Londres analiza un caso muy parecido a un tribunal que está en Nueva York, pero falla diferente. Entonces, pues no es lógico que un caso muy similar, con partes similares, con obligaciones similares, lo fallen en un tribunal de una manera diferente a como lo fallaron en otra. ¿Y por qué lo fallan así? Porque cada tribunal es independiente y no tiene la obligación de seguir lo que digan los fallos de otros tribunales. Entonces, pues es también un riesgo porque no hay certeza jurídica, no sabemos cómo van a fallar los tribunales, no hay una jurisprudencia que establezca una claridad de línea de pensamiento para saber cómo se debe fallar en un caso. Entonces, pues ese es un gran problema. Con los jueces también se presentan problemas porque muchas veces, como en el caso colombiano, los jueces nacionales no tienen en cuenta lo que fallen los jueces internacionales porque no tienen competencia en el país. La divergencia hace referencia a algo muy similar a la fragmentación, y es que los diferentes tribunales interpretan de manera diferente los, los casos y también muchas veces toman sentencias de tribunales internacionales y las interpretan de manera diferente, lo que implica otra vez inseguridad jurídica. ¿Cuáles son los efectos internacionales de estos problemas? Pues que no hay certeza de cómo se aplica la norma internacional de contratación internacional en este caso. Lo mejor sería que existiera una norma internacional, un tratado internacional, donde la mayoría de países del mundo estén de acuerdo y participen en su elaboración, para así emitir una normatividad que cubra a todo el planeta y que dé jurisdicción a diferentes jueces de diferentes regiones para así garantizar la neutralidad del sistema. ¿Cuál es el problema? Que poner de acuerdo a más de 190 países para emitir una ley internacional de comercio es casi imposible. Por ejemplo, los chinos no querrán proteger la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque los chinos son los principales copiadores del mundo. Mientras que los países que desarrollan tecnología, que desarrollan ciencia, como Alemania, como Estados Unidos, como Canadá, como los países europeos, sí van a querer proteger la propiedad intelectual. Entonces ya estamos viendo en este pequeño ejemplo sobre un solo tema, vemos dos ejes que no van a estar de acuerdo. Por un lado, los países que les acabo de decir que desarrollan tecnología, que desarrollan ciencia, y por otro lado los que copian, que el principal es China, pero tenemos Indonesia, tenemos Taiwán, tenemos todos esos países de Medio Oriente y Asia que se dedican a copiar productos, copiar tecnología de los países de primer mundo. Entonces, pues hay muchísimos temas de comercio donde habrán unos grupos que querrán una cosa diferente a los de otra. O probablemente hayan no solamente dos grupos, sino tres, cuatro, hasta cinco grupos. Entonces va a ser muy difícil emitir una normatividad supranacional donde todos los países estén de acuerdo. A ver, hay un tema muy importante y es qué ocurre cuando hay tanto normas nacionales como normas internacionales. Normalmente las normas nacionales son más específicas, tratan el tema de una manera más puntual, más directa. Como ya les acabo de decir, las normas internacionales son muy generales, las pocas que hay.
Entonces, pues es muy difícil saber cuál aplicamos. Si es un contrato internacional, pues lo más lógico es que apliquemos las internacionales. Pero el problema es que no son específicas, son muy generales, entonces no nos sirven, no son suficientes. Toca ir entonces a las normas nacionales. Pero ¿qué pasa si el país A, la persona del país A demanda a la persona del país B? Pues va a querer aplicar la norma del país A y la de B la del país B. Entonces otra vez se genera el conflicto de normas, el conflicto de jurisdicción del juez. ¿Qué juez va a dictar un fallo en este caso si tenemos dos países con sus normas para aplicar? ¿Mm? Las normas internacionales, como les digo, son muy generales, son amplias, son basadas en la costumbre mundial y pues tienen un interés global para regular el mercado internacional. Pero pues al ser tan generales y tan amplias en competencia, a la final pues como que no sirven de mucho. Las normas nacionales sí son específicas, pero el problema ¿cuál es? Que solamente se aplican en el país de donde son. Y esas normas se han creado con las costumbres comerciales de ese país, que puede ser muy diferente a la del otro país. Entonces, pues ya son tan específicas que probablemente la persona del otro país no va a querer aplicarlas. Puede que sí sirva para el caso, pero no le convienen porque en un principio están hechas con normas, perdón, con costumbres comerciales del país diferente al de él. ¿Mm? Entonces, pues las normas nacionales buscan que el mercado interno, que los negocios dentro del país funcionen bien. No tienen en cuenta que hayan negocios internacionales. Presten atención, hay países que están más avanzados y tienen estatutos especiales para contratos internacionales, pero esos países son muy poquitos. Entonces, pues, es muy complicado saber si aplicar normas nacionales o internacionales. Los jueces internacionales, como les dije hace dos diapositivas, pueden interpretar un caso similar de manera diferente. ¿Por qué? Porque puede que estén en una región diferente, donde la cultura es diferente, donde el comercio es diferente. Si ustedes demandan a una empresa por copiarles sus patentes, pero esa demanda la interponen en China, pues probablemente no lo vayan a proteger su derecho. Mientras que si interponen la demanda en Inglaterra, sí se los protejan. ¿Mm? Lo que pasa es que la otra parte de pronto va a decir, no, la demanda es en China. ¿Por qué? Porque le conviene. ¿Mm? Entonces, el juez chino falla a favor del que está copiando porque está en China y ya eso es normal. Mientras que el juez británico falla a favor del dueño de la propiedad intelectual porque ellos son productores de esa propiedad intelectual, entonces pues quieren protegerla. Y puede que el caso sea el mismo, obvio, el caso es el mismo para los dos, pero van a tener criterios diferentes. Va a haber una divergencia. ¿Mm? Ya los tres primeros puntos han sido explicados. ¿Qué es eso de la jerarquía? Los jueces internacionales son todos iguales. Que sea un juez de primer mundo no significa que su fallo tenga más validez que uno de primer mundo. Si ambos son jueces internacionales, tienen la misma validez. ¿El problema cuál es? Ejecuten la sentencia de ese juez internacional. Por ejemplo, en Colombia pasa lo que pasa en todos los casos. El juez colombiano va a decir, ese fallo, ese laudo, esa sentencia fue emitido por un juez que no es colombiano, por lo tanto, lo que dice ese fallo no me sirve para nada, no se puede aplicar en Colombia. ¿Mm? Entonces es muy complicado. Las normas consuetudinarias son aquellas que son acordadas por toda la sociedad, en este caso, pues por la comunidad internacional. Las normas consuetudinarias son creadas normalmente por la costumbre comercial internacional. ¿Cuál es el problema? Que la costumbre comercial internacional es muy general, no es específica. Entonces hay muchos vacíos. Al haber vacíos, pues se presta para que haya muchísimas interpretaciones y pues cada parte interpretará las costumbres internacionales como mejor le convenga.
Entonces, pues las normas constitucionales sí son muy lindas, es la utopía del derecho, pero es muy difícil de conseguirla. Los jueces nacionales, frente al derecho internacional, como ya les dije, no aceptan las sentencias de un juez internacional. Esa sentencia tiene que haber sido dictada por un juez colombiano para que tenga validez en Colombia. El juez colombiano, pues, no acepta la sentencia del juez internacional porque simplemente hace un análisis bajo unos principios normativos que no son aplicables en Colombia, porque en Colombia la única ley que se puede aplicar es la colombiana. ¿Mm? Ahora bien, puede que un juez nacional tenga en cuenta una decisión internacional, sí, pero no lo obliga. El juez colombiano puede citar en una sentencia, en un contrato internacional, puede citar una sentencia de un juez de la Corte de Litigios de Nueva York, pero no está obligado, ¿sí? Mientras que si es un juez colombiano y una de las partes presenta una jurisprudencia, una sentencia de otro juez colombiano en un caso similar y la presenta como argumento para que en la sentencia salga a favor suyo, pues el juez colombiano tiene la obligación de analizar esa sentencia y tiene la obligación de tenerla en cuenta porque es una sentencia de un juez colombiano. Ahí está la diferencia. El juez colombiano toma sentencias de tribunales internacionales si quiere, mientras que si son sentencias de jueces colombianos lo tiene que hacer. Los jueces nacionales pues tienen independencia frente a tribunales internacionales. Un tribunal internacional, normalmente, al menos en temas comerciales, no puede obligar a un juez nacional, a un juez colombiano, a que falle de una manera. ¿Por qué? Porque el juez colombiano es independiente porque se encuentra aplicando el derecho colombiano en Colombia. Recordemos las primeras clases donde decíamos que Colombia es un estado soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que todas sus instituciones son independientes y ningún otro país puede venir a tratar de alterarlas, a criticarlas, a decir cómo deben funcionar. Por lo tanto, un juez internacional no tiene competencia para entrar en la soberanía colombiana y decir cómo debe fallar un, una persona, un operador un operador judicial en Colombia. En pocas palabras, siempre deben haber dos cláusulas en un contrato internacional. Ustedes ya saben cuáles son esas dos cláusulas. Arbitraje y ley aplicable. El problema de la ley aplicable es que puede que en Colombia no funcione. Entonces, la mejor solución, cláusula arbitral o compromisoria. Y pues nos sobra poner una cláusula de solución alternativa de conflictos o conciliación. Muchísimas gracias por su atención.